Yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este libro es Apocalipsis y también las Paulinas. Sí. Sí. ¿Les parece si les damos de corrido a las 2? ¿Nos vamos un poco más temprano o quieren que hagamos receso? A ver. Pues yo como quiero. Es primero Apocalipsis y luego Paulinas. ¿Quieren que hagamos receso a la mitad, al cambio de clase, o le damos de corrido y al cabo voy a ir la introducción? O sea, las dos clases. Sí. ¿Usted nos va a dar las dos clases? Hoy sí, Ah. otros días no. Pues como... Padre, yo considero que mejor corrido porque va a ser una introducción. Si fuera no introducción, tal cual, Sí. con receso. Está bien. Pues les digo, cuando acabemos más o menos lo del Apocalipsis, veamos en qué tiempo andamos y si andamos todavía despiertos, Sí, le confirmamos, ¿no? Bueno, lo primero es el libro del Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en la Biblia, en su Biblia, el libro del Apocalipsis. Para comenzar, pues, a reflexionar en este libro, primero quisiera que compartiéramos así como desde un lenguaje común o desde una apreciación común, ¿qué creemos nosotros que genera pues este libro del Apocalipsis, ¿no? Es uno de los libros, o quizá el libro más, pudiera decirse, polémico de la Sagrada Escritura, y pues que se han querido darle diferentes interpretaciones, como que ¿qué pudiéramos comentar acerca de este libro? ¿Qué se dice sobre él? O sea, no lo que yo creo, ¿no? Sino Lo que dicen. ¿qué se dice? Otros, ¿verdad? Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Es el libro de la revelación. Libro de la Revelación. ¿Qué más? ¿Qué apreciaciones se pueden tener sobre este libro? El final de los finales. El final de los finales. Que hay personas que tienen miedo leerlo por lo que a lo mejor encuentran ahí, que no, o sea, que no saben hacia dónde van a causarlo. Sí. DHL. ¿Tienen miedo de leerlo? Ciertamente también. ¿Algo más? Mucha gente lo quiere leer para saber qué va a pasar. También. Es lo primero. ¿Qué dice que va a pasar? Dice que es como brujería. Sí. Tal vez por morbo, para ver ¿Qué más? que habrá destrucción y enfermedades. Pero la serpiente, pero la Virgen le aplasta la cabeza a la serpiente y dice, ¿verdad? Sí. Habrá días de oscuridad, ¿no? Se va a caer el cielo.
más. Que no se vea el sol. No se vea el sol. Los rasgos. Bueno, aquí un autor nos dice que antes de abrir el libro, en este libro todo resulta asombroso y extraño. Es el libro de las imágenes. Vamos a encontrar un montón de imágenes, más allá que historias, relatos, parábolas, vamos a encontrar un montón de imágenes. Es el libro de las imágenes. Y de las imágenes en aspecto catastrófico, ¿no? Siempre son imágenes pues, que pudieran causar terror, ¿no? Si fuera así una película. Sin embargo, es uno de los libros más leídos y más comentados. Hay personas que poco han leído la Biblia y sin duda uno de los libros que han leído es el Apocalipsis. Como dicen, a lo mejor muchos por curiosidad, otros por querer encontrar a lo mejor una frase extraña, una imagen, o descubrir algún aspecto nuevo o algo futurista. Sin embargo, ¿cómo explicar pues que este libro ha sido tan leído no solamente por curiosos, sino en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades eclesiales? Pues porque nos alcanzamos a dar cuenta que es un libro esperanzador, es un libro que da esperanza. Poco se lee en la liturgia actual, sin embargo las veces que se lee pues nos da esperanza, donde hace resaltar la victoria del bien sobre el mal. Es una esperanza lúcida que apunta tensamente a un cielo de conflictos y una tierra preñada de luchas, pero es una esperanza que se basa en la fidelidad de Dios. Es decir, nos vamos a ver imágenes de batallas que se dan entre seres pues, que no son humanos, entre bestias y ángeles y esto y lo otro, pero que nos hace ver la fidelidad de Dios. Dios cumple su promesa, Dios cumple su alianza, Dios protege a su pueblo, Dios salva. Entonces, en medio de estas figuras maravillosas para algunos o a lo mejor terroríficas para otros, resalta la fidelidad de Dios. Entonces, ya de entrada, lo que tenemos que entender nosotros es esto, ¿verdad? Es un libro en el que se resalta esta esperanza y esta fidelidad de Dios. Padre, ¿me daría permiso de entregarles los nombres? Sí. Entonces, pues, el Apocalipsis es el escrito más rico en símbolos e imágenes de toda la Biblia. En los Salmos, en los Proverbios, en los Evangelios podemos encontrar imágenes. La semilla de mostaza, la levadura, estas imágenes, comparaciones y demás. Sin embargo, el Apocalipsis es el escrito que más símbolos, imágenes tiene en toda la Sagrada Escritura. Y
por eso esto complica o ha hecho muy complicada la tarea de interpretar este libro. No se puede de alguna manera dar una sola interpretación. Entonces, a raíz de tantas imágenes, pues sí, vamos a tratar de vislumbrar una interpretación adecuada. Sin embargo, pues se le han dado muchas vueltas a números, imágenes, símbolos, y por eso pues nos podemos perder entre tantas interpretaciones o imágenes que se dan a la Biblia. Ha sido sometida a una gran cantidad de interpretaciones, pues, y pudiera hablarse de 4 tipos de interpretación. La interpretación preterista, o sea, del pasado. Algunos dicen que todo el libro ya pasó. Sí, lo que ahí se dice ya pasó. Que la bestia significa fulano de tal, que esta imagen significa la iglesia que surgió acá, esta significa el apóstol tal, es decir, todo lo que dice ahí ya pasó. Simplemente está escrito en un lenguaje pues, así, con símbolos e imágenes. Entonces, algunos dicen o quieren ver que todo lo que dice el libro ya pasó. Es un libro que nos revela algo que ya pasó, desde la antigüedad hasta Cristo. Otro también una interpretación idealista, según la cual es una alegoría de una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y sin duda algo de razón tiene. En el Apocalipsis vamos a encontrar siempre, y en San Juan, tal cual, que se estudia generalmente juntos, esta visión filosófica del bien y el mal. Siempre va a haber o se habla de una antítesis, ¿no? El bien contra el mal, el Hijo de Dios contra el Hijo del mal, y está siempre bien y mal. Entonces, para algunos es esta parte de que existe el bien, existe el mal, siempre hay una lucha y va a ganar el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es un libro esperanzador. Entonces nos va a dar siempre estas imágenes, lucha del bien, lucha del mal. Para otros se les da una interpretación futurista, es decir, a futuro. Quieren ver en los personajes y acontecimientos algo profético, ¿no? Es decir, no ha pasado, va a pasar. Que quizás esta sería más difícil, digo, si hay a lo mejor entre jóvenes o entre así alguien inquieto, pues el querer descubrir en este libro algo que no ha pasado. Al final de los tiempos, ¿cómo va a ser? ¿Y cuándo será? ¿Y qué significará este número, esta frase, este signo? Pues, o sea, quieren como que ver todo a futuro. Sin embargo, pues es más fácil de alguna manera identificarlo algunas cosas que ya pasaron. Todo esto tiene cierta razón. Vamos a encontrar el bien, vamos a encontrar el mal, vamos a encontrar cosas que encajan muy bien con lo que ya pasó, y vamos a encontrar cosas que pues, nos hablan, como ya decían, más bien del final de los tiempos, pero sin darnos datos concretos. Jesús mismo dice, pues todo eso tiene que pasar, habrá guerras y esto y lo, todo eso tiene que pasar, no se preocupen. Y también una interpretación historicista que busca explicar el Apocalipsis como la culminación del plan de Dios. Es decir, nos va narrando una historia pudiera decirse como desde la creación del mundo, todo lo que ha ido pasando en esta lucha espiritual, como haciendo un eco histórico del pueblo de Israel y la culminación en la victoria de Cristo, ¿eh? Entonces, como quererlo encajar en la historia del pueblo de Israel, y que es como un resumen, pudiera decirse histórico, pero escrito en imágenes. Entonces estas son como interpretaciones que se le han querido dar. Dice aquí en el manual, en la primera de las páginas, dice aquí la página 3, pues, el verbo griego calipto significa cubro. Apocalipto significa descubro. ¿Cubro y descubro? Cubro, descubro. Cubro. Se cubre. Por tanto, Apocalipsis sería descubrimiento,
Revelación. Sí. Ajá. ¿Qué es? Es descubrimiento, revelación. Revelación. Quizá debido al tiempo en que fue compuesto, será a finales del siglo I. Perdón, en la parte donde dice Apocalipsis, ahí que lo vamos a poner. Descubrimiento o revelación. Ah, gracias. Lo más probable pues es que fuera escrito a finales del siglo I. El tiempo más probable de su composición sigue siendo señalado por el historiador Eusebio, el año 14 del reinado de Domiciano, emperador romano. El lugar de composición es Patmos, isla del mar Egeo. Y el lenguaje del Apocalipsis es el griego llamado Kiní, ¿Cómo se ¿Con escribe? K de kilo? con K y las dos I latinas. Kiní, Con K, ¿verdad? sí, Una sola M. sí. M. N. Kimi. Kimi con N. N o N. Kiní, N o pues, N. hay que recordar que es el lenguaje del Nuevo Testamento, el griego koiné, un griego de transición y un griego corriente, se pudiera decir, ¿verdad? Las dos sí latinas. Sí. Gracias. Salpicado o lleno pues de semitismos, de imágenes pues judías. Es obvio que es el idioma materno de Juan, era una mezcla de hebreo y arameo que se hablaba en Palestina después de volver los hebreos de Babilonia. El hebreo y el arameo eran muy parecidos, pero no tanto. O sea, no se podía entender en el lenguaje común uno y otro. Entonces, cuando van al destierro, van transformando su manera de hablar para no utilizar pues, su lenguaje sagrado, que es el lenguaje de la escritura. Y por lo tanto, se transforma su lengua en el arameo, que tiene algunas cosas parecidas, pero no es igual. Dice aquí que solo conociendo el hebreo arameo, idioma en el que pensaba Juan, es posible captar con alguna exactitud lo que el Apocalipsis tenemos a veces mal traducido al griego. Siempre, acuérdense que siempre vamos a hablar de aquella frase famosa, ¿no? Traductor y traidor, ¿eh? El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque si esta frase significa esto, pero a la hora de yo traducirla al español, pues no se va a entender, ¿verdad? Porque esta frase o tiene una referencia a una práctica común y yo que soy el traductor, creo que se entendería más si se dice así y entonces le cambio, ¿no? Pues no sé, por decir, dame una botella de agua. Y yo como traductor digo, no, es que es mejor decir un vaso de agua. Entonces yo le cambio botella por vaso. O sea, puedo decir no pasa nada, pero a lo mejor hay una diferencia en lo que tiene que ver una botella cerrada a un vaso que no es cerrado. Entonces, o sea, al querer traducir, al querer acomodar la frase de mejor manera, pues el traductor utiliza su habilidad
para dejarla más clara. Y como es un libro tan complicado, tan lleno de imágenes, tan lleno de este lenguaje tal cual apocalíptico, profético, pues es difícil que al haber sido traducido al griego, bueno, más bien al haberlo plasmado, sus ideas, su pensamiento hebreo, al haberlo querido escribir en griego, pues quizá no se entienda del todo como las costumbres hebreas. Entonces, por eso hace un poco todavía más difícil el querer entender así muy a ciencia cierta el lenguaje. Recordar que para entender la Sagrada Escritura normalmente vamos a otros textos, ¿verdad? Si nos habla de por ejemplo, el otro día leíamos el domingo el Evangelio, el otro domingo, ¿cuál era el de? Bueno, pues así hay, por decir, no sé, la multiplicación de los panes, ¿no? En Marcos pues viene reducido, ¿no? Porque así escribe él. Pero si yo digo, a ver, pues ¿qué otro texto nos habla de esto? Pues también Mateo, y ya voy a Mateo y Mateo me da más detalles. Entonces puedo comprender un poco mejor el contexto, a qué se refiere, el que repite las palabras, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. O sea, todo eso me hace entender cuando yo voy a otros textos que hablan del mismo tema. Pero en el Apocalipsis, si toda es una idea la que tiene Juan en hebreo o del contexto hebreo y lo escribe él en griego, pues para irnos a buscar en lo hebreo, pues está difícil, porque no vamos a encontrar como que encaje muy bien, tanto por la dificultad del cambio de lenguaje, como la idea pues que tenía Juan y que ya el Nuevo Testamento pues lo tenemos en griego. Entonces no, es muy difícil encajar que en el Apocalipsis encontremos textos que nos enseñen o nos digan lo mismo en otra parte, ¿no? al ser escrito con imágenes. Dice el estilo es cíclico. Generalmente Juan expone primero el núcleo del asunto, luego lo desarrolla con avances, retrocesos, digresiones, divagaciones, explicitaciones de algún detalle, etc. Gran uso hace cuando los números, sobre todo el 7, el cual tiene un carácter sagrado en todo Mesooriente. Entonces, aquí tenemos que entender una diferencia importante. Para el griego y para muchas culturas de Oriente, el tiempo es cíclico. El tiempo para muchas culturas de Oriente es cíclico, ¿no? Supongamos que existe el año cero, por decir, entonces empieza una línea y el tiempo empieza a correr. Y entonces en toda esta línea, por decir, pues vamos a encontrar cosas semejantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se repite este punto, se repite este punto, se repite este punto, como que en este ciclo, ¿no? Y para el hebreo, pues el tiempo, si aquí buscamos la creación, es lineal. O sea, cada vez va siendo mejor. Si aquí será el 100, aquí el 200, entonces cada vez va siendo mejor, no repite, sino que va siendo cada vez mejor. Pues la revelación va avanzando, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo la Sagrada Escritura, la revelación va avanzando, la alianza de Dios se va cumpliendo, el pueblo se va asentando, el pueblo va teniendo una tradición más grande, mejor. Entonces para el hebreo el tiempo es lineal, pero para el griego es cíclico. Y por eso el estilo que utiliza muy adentrado en la filosofía griega es este estilo cíclico. Entonces va y viene, al tema, va y viene.
pudiéramos, ya lo habíamos mencionado en los libros sapienciales, ¿no? Que la sabiduría es de que avanza y regresa, o sea, nos va hablando de algo y regresa. ¿Por qué? Porque nada no es bajo el sol, todo se repite, todo se repite. Entonces, cada cierto tiempo vamos a ir repitiendo lo mismo. Entonces, así es este estilo de Juan. Vamos a ubicar ahí en la Biblia el capítulo primero, versículo 10 al 19. Vamos a leer esa parte del 10, capítulo 1, del 10 al 19. Bien, ¿ya lo terminaron de leer? Sí. Bueno, vamos a seguirnos ubicando ahí en ese texto, ¿verdad? El versículo 10 dice, caí en éxtasis. Entonces él estaba, pues, no sé, en oración o el Espíritu le llegó y entra en un estado, pues, de éxtasis, ¿no? Sus sentidos se disparan. El día del Señor. ¿Cuál es entre tantas cosas, el día del Señor, qué se entiende? Más allá de que sea lunes, martes o miércoles, ¿qué se hace el día del Señor? Se dedica al Señor. Es el día concreto de la liturgia. Se celebra, pues, al Señor. Entonces dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Ahí dice cuál, ¿verdad? Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Ahí puse más o menos un dibujito de lo que es el llamado menorá. Que es una pieza que tiene sus 7 espacios para sus velas, ¿no? Puede ser de tamaño para una mesa o puede ser de un tamaño enorme, ¿no? Este objeto es el objeto, dicen algunos que es el objeto más judío que existe. Ni siquiera la kipá, o sea, el gorrito redondito.
porque la kipá pudiera decirse que es una vestimenta, ¿no? Una prenda, un adorno, un signo de ser judío y ya. Pero el objeto más judío que hay, porque es propia y solamente para la liturgia, es el menorá. Este candelabro de 7 velas. Dicen algunos que no sé si hay en el mercado, o se pueden vender, o se podemos encontrar uno de 9 velas. Porque para el judío no tiene en su casa, en su mesa, ahí para prender a la hora de cenar, ahí, no. Este es solamente cuando se celebra. Es un objeto litúrgico. Es como nuestro cirio pascual, ¿no? O sea, se prende cuando hay un sacramento, un evento importante, una fiesta, y para ellos es el menorá. Pues no lo tienen ellos en sus casas, no dicen, voy a hacer oración y prenden sus 7 velitas, no. Es un candelabro. Y entonces, como llama la atención y para muchos pues tiene un simbolismo y mucha gente lo quería comprar, tener y demás, pues hacen el candelabro, se dice que hacen el candelabro de 9 velas, sin embargo, pues a la gente le vale y siguen vendiendo el de 7 velas, ¿no? Siendo que para el judío es muy importante el de 7 velas, el menorá, pero es solamente para la celebración. Es como si alguien dijera, a mí me gusta mucho la casulla que usa el padre, yo voy a tener una y me la voy a poner en mi casa cuando lea la Biblia, ¿no? Pues no. Para nosotros es algo muy sagrado, para el judío es algo muy sagrado el menorá. Es un objeto litúrgico para ellos, que se utiliza para su liturgia. Padre, es como la custodia para la Jesús Eucarístico. Pues más que la custodia, pues pudiera ser pues que será como para nosotros, pues pudiera, no sé, el altar o el cáliz o algo así, pues, ¿verdad? Sí, es algo que aunque todos somos creyentes y católicos, o sea, yo no tengo en mi casa esto, ¿no? Porque es celebrativo. Pues para el judío el menorá es este objeto celebrativo. Entonces ya aparece aquí, pues, volvió a ver, igual volverme a 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Ya esta imagen, pues, nos hace, más bien es un resaltar, ¿no? Para recordar que cuando se habla del bien y del mal, el tema de la luz y las tinieblas es importante, ¿no? Entonces, la luz es signo del bien y las tinieblas es signo del mal, ¿no? O sea, no es que si estoy a oscuras, pues ya estoy en medio del mal, ¿no? Pero es este signo, como hablar de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, o de contraponer. Tenía sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. El agua, recordar que también es un signo muy importante para el cristiano, pero también para el judío. El judío hace las abluciones, las purificaciones, antes de rezar y demás. El cardenal Robert Sarah dice que cuando él creció en una comunidad africana de musulmanes, dice que el musulmán, cuando se dispone a hacer su oración, se purifica, es decir, hace las abluciones, dependiendo qué tipo de oración, se baña, se purifica y luego se dispone a hacer su oración. Y nosotros, pues, como caiga, ¿no? Él dice, o sea, para mí siempre ha sido muy importante los gestos, los ritos, las formas, porque yo crecí en una comunidad donde la mayoría eran musulmanes y para ellos cuidan mucho el ritual. Nosotros, pues, no tanto, ¿no? Pero es importante entenderlo, pues, que también para el judío esto es importante, ¿no? Entonces el judío,
Y aquí aparece este signo pues como de las aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía otra vez el número 7 pues una espada aguda de 2 filos, que este signo pues es el signo del profeta. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Porque puede dañar o puede construir. O sea, si andas mal, pues te va a pegar, y si andas bien, pues te va a levantar, o te va a llevar por buen camino. Cuando lo vi caía a sus pies como muerto. Este signo de postrarse, ya decía, tanto para el judío que se postra y se mueve, o postrarse tirado en el piso. Puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy yo el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Quién es? Jesús. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Entonces, ya podemos ver en este primer pasaje, dice Juan, ¿no? Él mismo dice que es Juan, tu siervo Juan. Entonces, ya que veamos un poco más detenidamente lo del autor, él mismo dice, no es que alguien vaya a decir, sino él mismo lo dice y va a insistir que es Juan. A diferencia del Evangelio de Juan, donde él no dice soy Juan, ¿verdad? ¿Qué dice? El discípulo amado. El discípulo amado, ¿verdad? Entonces, aquí sí va a decir que es Juan, porque la temática o la estructura o este libro que es esperanzador, ¿de quién lo escribió? Ya lleva un nombre, ¿no? El apóstol Juan. Entonces, aquí sí dice que es Juan, pero ya nos deja ver, al menos en esta primera parte, que escribe a las iglesias de Asia. Aquí, bueno, el primer título que aparece en la Biblia dice a las iglesias de Asia. Vamos a ver ya la estructura que Juan escribe primero, o va a empezar la estructura del libro escribiendo cartas a las iglesias. Entonces, ¿a qué se refiere? A estas iglesias, pues son comunidades cristianas, ¿no? Y entonces Juan dice, a ver, yo tuve un éxtasis, ¿en qué? ¿En dónde? ¿Dónde estaba yo? ¿En el cerro? No, o sea, había un candelabro de 7 velas, ¿no? Había alguien que hablaba con lengua de doble filo, ¿no? Alguien que vestía una túnica talar, una túnica casi hasta los pies. Entonces todo esto para una iglesia, o sea, que está naciendo, que está creciendo, que está en persecución, o sea, ¿qué le hace ver? O sea, Juan ha tenido una visión o un encuentro con Dios, ¿dónde? En la liturgia, en un espacio celebrativo. Entonces, el mensaje que nos va a dar no es un mensaje de un loco, ¿verdad? Allá que andaba en el cerro y se comió algo raro, pues no. O sea, él nos va a hablar de un mensaje desde el seno de la comunidad. ¿Qué es lo que construye? En aquellos entonces la iglesia era perseguida. No había parroquias, no había un decano, no había lectores, monitores, cantores, ¿no? O sea, la iglesia celebraba así todavía. Hay ciudades donde se puede celebrar con mayor, sin persecución, pero hay iglesias, hay lugares donde no. Celebran todavía así temerosos, de que no nos vayan a decir algo, no vayan a pensar que estamos haciendo una secta revoltosa. Entonces todo eso, pues, para ellos, ¿qué es lo más importante? La celebración, la fracción del pan. Entonces, que Juan comience, va a hablarnos a nosotros las iglesias, pero nos va a hablar, todo comienza ¿dónde? En una celebración. Entonces, es muy importante, o al menos así, podemos medio prever que Juan pues, nos va a hablar precisamente de algo cristiano. Ha tenido un encuentro, Dios le habla, se topa de frente con Jesús en la celebración. Entonces no me voy a inventar cosas, sino Dios se hace presente en la celebración y desde ahí parte el mensaje que les va a dar. Entonces, o sea,
si no es esperanzadora. Y ya desde que empieza podemos ver estos signos sutiles o no tan sutiles, ¿verdad? Ya que los explicamos, pues ya no son tan sutiles, ¿verdad? Para el judío, pues, si yo te empiezo a hablar, que es como si yo ahorita les dijera, no, pues vi un altar y un ambón y una sede y un sagrario, pues está en el templo, ¿verdad? La paz está en el templo, o sea, les hago una cartita, pues está en el templo. Y hay cánticos y hay esto, pues está en la misa, ¿no? Entonces, la comunidad que lo escucha, dice, está en un espacio celebrativo, está en un contexto litúrgico. Y es ahí donde Cristo se hace presente más que en ningún otro lado. Dios me habla en la oración, Dios me acompaña en mis trabajos, en mis días, pero ¿dónde se hace presente realmente Cristo? En la celebración. Pues ya desde este punto de partida, vamos o nos acercamos a este texto esperanzador. No viene aquí en el manual esta base, o aquí en donde nos habla de la introducción. Entonces ya cada quien ahí le anota, pues, o toma nota de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y ahora aquí nos va a brincar al tema de las 7 iglesias, ¿verdad? Entonces no viene aquí en esta página, pero es algo que ya vimos, ¿verdad? Esta cita introductoria del 10 al 19, que tiene que ver con un contexto litúrgico. Pues hasta ahí le dejamos al Apocalipsis, ¿verdad? Para no darle más. Entonces vimos la página 3. Lo único que no viene pues es esta introducción litúrgica o esta imagen que nos hace ver que Juan nos habla de un contexto litúrgico. ¿Sí? Buenas noches, compañeros. Vengo a extenderles una invitación a que tomen el diplomado de Teología y Vida Espiritual que imparte el Instituto Católico de Espiritualidad y Vida Interior. Va a empezar este sábado que viene, de 3 a 7, que es en San Martín de Tours, acá para realizar la federación. Tiene temas muy interesantes que nos pueden ayudar a seguir con nuestro camino de aprendizaje espiritual. Pero cualquier cosa, pueden aquí pedir informes o aquí viene el teléfono, o si gustan hablar o obtener más información, aquí está toda la información. Ok, gracias. Descubro. Gracias. Gracias, Víctor. Bien, entonces comenzamos. ¿Sí andan bien o no? Sí. No, nomás una cosa, Martita nos trajo agua, ¿podemos servirla y seguimos o no? ¿El qué? ¿Podemos servirla y seguirle? ¿Qué? Agua fresca. Ah, sí. ¿Sí? Pues ahí se quieren agarrar un poquito de aire para Sí. hagan el secamiento. Sí.
Señoritas, voy a pasar a su lugar, lo que gusten cooperar es bueno. Sí. Sí, se adaptan las palabras. Pero ya todo podía desaparecer. Me parece a Juan La verdad es que esa imagen se le aparece para llevarlos a hacer los es el que le dice por ejemplo, y la manera de escribir así es realmente lo vio y se le ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó acá? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Ah, estaba sí, Sí, sí llegó. Ah, sí.
¿Cuánto va a ser de los libros, Marta? 120 el juego. Ah, ¿sí se vino Pina? Pues que me mandaron que Es que Decía ya. las clases.